el nombre de Jesús y por intercesión de María Santísima, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Nuevo Milenio, el informativo de María Visión. Hoy es miércoles 13 de abril del año 2016. Hoy festejamos a San Martín, Papa. Martín nació en Todi, Italia, y se distinguió entre los sacerdotes de Roma por su santidad y su sabiduría. Fue elegido Papa el año 649, estamos hablando de mediados del siglo VII. Y poco después convocó a un concilio o reunión de todos los obispos para condenar de la herejía de los que decían que Jesucristo no había tenido voluntad humana, sino solamente voluntad divina. Como el emperador de Constantinopla, Constante II, era hereje monoteísta, envió a un batallón militar para darle muerte. Sin embargo, el agravio contra el Papa fue infructuoso, provocando la cólera del emperador. Este mandó otro batallón y, aprovechando la enfermedad del Papa, los militares lo hicieron prisionero y lo trasladaron a Constantinopla en un tormentoso viaje, en el cual el Papa soportó pacientemente por 14 meses abusos y malos tratos de sus captores. Al llegar a Constantinopla, el emperador lo expuso en público para que el pueblo lo humillara y lo insultara. Un tribunal de herejes lo condenó sin permitirle que dijera ni una palabra en su defensa, encerrándolo en un calabozo por 3 meses. Por petición del patriarca de Constantinopla, el Papa logró ser desterrado en el desierto, donde pasó más tormentos y sufrimientos que no le impidieron continuar rezando a Dios por sus feligreses y por sus enemigos. Murió en el año 656, siendo declarado santo en Constantinopla. Muchas felicidades a los que lleven el nombre de Martín en honor de este santo Papa mártir, con una vida muy dura, muy fuerte, pero bueno, tuvo la gracia de recibir el martirio. Vamos a ir a la catequesis del Papa de hoy, que es miércoles, pero antes les quiero comentar que está con nosotros el padre Romo. Así es. Que es Roman, nunca me sé su apellido, ¿cómo se apellida? Jonathan Romanovsky, conocido como el Padre Romo. Él va a estar con nosotros para platicar algo muy importante y vamos a estar comentando con él el santoral, la catequesis, etcétera. ¿Qué le parece la historia de San Martín? Primero que nada. Sí, y lo llamamos mártir, aunque no murió instantáneamente. Tuvo un martirio lento, digamos, ¿no? En exilio, con mucho sufrimiento, de hambre, de trabajos, y una persecución lenta y duradera, ¿no? Ese es un santo que debemos venerar y imitar también, porque a nosotros nos toca también este reto, ¿verdad? Y esta lucha con el mundo, ¿verdad? Además, aquí yo veo que están las dos iglesias, está la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, porque todavía no se daba la separación. Tan es así que él lo mandan a Constantinopla y él finalmente muere en Constantinopla. Sí, y tuvo que resistir a las herejías. Recordamos que Cristo dice, ¿no? Para esto he venido al mundo y para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Entonces defendió que el Señor, pues su humanidad íntegra, diciendo que tiene dos voluntades, divina y humana. Eso ustedes ya saben de su rezo del rosario, ¿no? En la agonía del huerto el Señor dice, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, tiene dos voluntades porque tiene dos naturalezas, humana y divina. Si no tuviera una naturaleza humana, no seríamos redimidos, ¿verdad? Claro. Porque es por unir la naturaleza humana a su naturaleza divina, a una persona que es divina. Hay una sola persona con dos naturalezas en Cristo, pero todos sus actos son divinos porque proceden de una persona divina. Pero los realiza a través de una naturaleza humana de nuestra parte. Entonces, y por eso somos redimidos. Así decían los padres, lo que no es asumido no es redimido. Y es increíble que esta herejía persiste. O sea, hasta ahora, ¿no? Hasta por 20 siglos, 21 siglos se sigue luchando contra el arrianismo, el pelagianismo, etc. Los testigos que van tocando la puerta son arrianos de aquel siglo porque niegan la divinidad de nuestro Señor. Y ahora niegan más su divinidad que su humanidad, como hacían los monotelitas, ¿no? Entonces, pero nunca se puede cambiar la doctrina católica, es siempre la misma, ¿no? Dice el apóstol, aunque un ángel del cielo les anunciare un evangelio diferente a lo que os he anunciado,
sea anatema, ¿verdad? La Claro. verdad nunca se cambia. Bueno, vamos a leer, Padre, Y debemos morir en defensa de ella, ¿no? la gracia del martirio, hay que Así pedirla, es. ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver qué dijo hoy el Santo Padre en la catequesis, una catequesis preciosa, en la que habló de San Mateo. Van a ver qué bonita. Bueno, antes de que Jesús le eligiera a San Mateo, él trabajaba como recaudador de impuestos. Y Jesús lo llama a seguirlo y a convertirse en su discípulo. Mateo acepta y lo invita a cenar en su casa junto a los discípulos, que es una escena preciosa del Evangelio. Que Jesús nada más le dice, ven, y él se levantó de su mesa y fue con él. Entonces, dijo el Santo Padre, surge una discusión entre los fariseos y los discípulos de Jesús por el hecho de que ellos comparten el comedor con los publicanos y los pecadores. Pero tú no puedes ir a la casa de estas personas, decían ellos. Jesús de hecho no los aleja, más bien los frecuenta en sus casas. Se sienta al lado de ellos. Esto significa que también ellos pueden ser sus discípulos. Y además, es verdad que ser cristiano no nos hace impecables. Como el publicano Mateo, cada uno de nosotros confía en la gracia del Señor a pesar de los propios pecados. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. El Santo Padre explicó que Jesús muestra a los pecadores que no mira su pasado, la condición social, las convenciones exteriores, sino que más bien les abre un futuro nuevo. Una vez dijo, escuché un dicho hermoso, no hay santo sin pasado y no hay pecador sin futuro. Es bello esto. Esto es lo que hace Jesús. No hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Francisco dijo que a ellos se debe responder con corazón humilde y sincero y alejar por tanto la soberbia y el orgullo, puesto que no permiten reconocerse necesitados de salvación, más bien impiden ver el rostro misericordioso de Dios y actuar con misericordia. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Saluda al Santo Padre La como misión siempre de Jesús y es propio hablábamos questa. de San Mateo y aquí en Venire este in cerca fragmento di dice ciascuno di noi que la misión de per sanare Jesús le nostre ferite es ir en e busca de cada uno de chiamarci a nosotros seguirlo con amore. Egli annuncia il regno di Dio para sanar e i nuestras segni della heridas y sua llamarnos venuta a sono seguirlo con evidenti. amor. Él anuncia el Egli reino de Dios risana dalle y los signos de su malattie, venida son evidentes. libera dalla paura, dalla morte, Sana las dal enfermedades, demonio. libera del Dinanzi a miedo, Gesù, de la muerte y del nessun demonio. peccatore va escluso. Por ello, frente a Nessun Jesús, ningún pecador es va excluido, escluso. porque el poder Perché il curador potere de Dios no risanante conoce di enfermedad Dio que no pueda ser non curada. conosce Y esto infermità nos che debe non dar possano confianza y abrir essere nuestro curate. corazón al Señor E questo ci para deve que dare venga fiducia y nos e cure. aprire il nostro cuore al Signore perché venga e ci risani. El Papa recordó que si los fariseos ven en los invitados solo pecadores y rechazan sentirse con ellos, Jesús por el contrario les recuerda que también ellos son comensales de Dios y explicó que hay dos tipos de mesas, la de la palabra y la de la Eucaristía, las medicinas con las cuales el médico divino nos cura y nos nutre. Con la palabra, Él se revela y nos invita a un diálogo entre amigos. Jesús no tenía miedo de dialogar con los publicanos, los pecadores, las prostitutas. Él no tenía miedo, amaba a todos. Su palabra nos penetra y como un bisturí actúa profundamente para liberarnos del mal que se anida en nuestra vida. A veces esta palabra es dolorosa porque incide sobre hipocresías, desenmascara las falsas excusas, mete al desnudo las verdades escondidas, pero al mismo tiempo ilumina y purifica, da fuerza y esperanza, es un reconstituyente valioso en nuestro camino de fe. Por otra parte, la Eucaristía nos nutre de la vida misma de Jesús y como un poderoso remedio renueva en modo misterioso continuamente la gracia de nuestro bautismo. Acercándose a la Eucaristía, nosotros nos nutrimos del cuerpo y la sangre de Jesús y sin embargo, viniendo a nosotros, es Jesús que nos une a su cuerpo. Al concluir, el Santo Padre advirtió de una religiosidad popular o de fachada. Sin un corazón arrepentido, toda acción religiosa es ineficaz. Los fariseos eran muy religiosos en la forma, pero no estaban dispuestos a compartir la mesa con los publicanos y los pecadores. No reconocían la posibilidad de un arrepentimiento y por eso de una curación. No colocan en primer lugar la misericordia, siendo fieles custodios de la ley, demostraban no conocer el corazón de Dios.
Es como si a ti te regalaran un paquete donde dentro hay un regalo y tú, en lugar de ir a buscar el regalo, miras solo el papel que lo envuelve, solo las apariencias, la forma y no el centro, el regalo que viene dado. Y para concluir, dijo esto el Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, Queridos tutti noi hermanos, siamo invitati alla mensa del todos Signore. nosotros estamos invitados Facciamo a la nostro mesa del l'invito a Señor. sederci accanto Hagamos a Lui, nuestra la insieme invitación ai Suoi discepoli. de sentarnos al lado de Él junto a sus discípulos. Aprendamos a mirar con misericordia y a reconocer en cada uno de ellos a un comensal. Somos todos discípulos que tienen necesidad de experimentar y vivir la palabra consoladora de Jesús. Todos tenemos necesidad de nutrirnos de la misericordia de Dios, porque es de esta fuente que brota nuestra salvación. Grazie. Gracias. Muchas cosas preciosas dice el Santo Padre en esta catequesis, y a mí me encantó esto lo de las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, la mesa de la palabra que nos cura y la mesa de la Eucaristía que nos salva. ¿Qué le pareció, Padre? Sí, pues es un comentario muy del corazón del Papa Francisco. Acuérdense que su escudo tiene como lema Miserando arque eligendo. Es un comentario de San Beda sobre la vocación y conversión de San Mateo, que dice, el Señor viéndolo, se compadeció de él y lo eligió, ¿no? Y me acuerdo de un padre que decía siempre que Dios te escoge por tus debilidades, no por tus talentos, para mostrar que su obra escoge lo débil de este mundo, para avergonzar a lo fuerte, ¿no? Entonces, porque cuando somos débiles somos fuertes, porque es precisamente luego que dependemos de Dios, de su gracia. Y me acuerdo que uno que comentaba que San Mateo va a tener su mesa de recaudación de impuestos. Exactamente, de recaudación, que era totalmente una vergüenza, era traidor de su patria, ¿no? Pero entonces va a mostrar que no, fue por la gracia de Dios que me salvé, ¿no? Entonces Dios me salvó. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Es algo de meditar toda la vida, ¿no? De que cuando somos débiles somos fuertes. Son en esos momentos que dependemos más de Dios. Y su misericordia es la causa de nuestra bondad, ¿no? Le invito a que veamos ahora el mensaje en español, el resumen de la catequesis en español, a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición apostólica. Vamos. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la narración evangélica de la llamada de Mateo. Por ser publicano, es decir, un recaudador de impuestos en nombre del Imperio Romano, era considerado por los fariseos un pecador público. Jesús, en cambio, invita a Mateo a seguirlo y comparte su mesa con publicanos y pecadores, ofreciendo también a ellos la posibilidad de ser sus discípulos. Con estos gestos les indica que no mira a su pasado, a su condición social o a los convencionalismos exteriores, sino que los acoge con sencillez y les abre un futuro. Esta actitud de Jesús vale también para cada uno de nosotros. Ser cristianos no nos hace impecables. La Iglesia no es una comunidad de perfectos, sino de discípulos en camino, que siguen al Señor porque se reconocen pecadores y necesitados de su perdón. La vida cristiana es, pues, una escuela de humildad que se abre a la gracia, en la que se aprende a ver a nuestros hermanos a la luz del amor y la misericordia del Padre. Nos reconforta contemplar a Jesús, que no excluye a nadie. Él es el buen médico, que se compadece de nuestras enfermedades. No hay ninguna que Él no pueda curar. Nos libra del miedo, de la muerte y del demonio. Nos hace sus comensales, ofreciendo
ofreciéndonos la salvación en la doble mesa de la palabra y de la Eucaristía. Estas son las medicinas con las que el Divino Maestro nos nutre, nos transforma y nos redime. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que el Señor Jesús nos alcance la gracia de mirar siempre a los demás con benevolencia y a reconocerlos como invitados a la mesa del Señor, porque todos, sin excepción, tenemos necesidad de experimentar y de nutrirnos de su misericordia, que es fuente de la que brota nuestra salvación. Muchas gracias. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Al finalizar la audiencia, el Santo Padre pidió, y por favor hagámoslo, que lo acompañemos con nuestra oración en el viaje que va a realizar el próximo sábado a Lesbos, en Grecia, perdón. Vamos a ver qué dijo el Santo Padre. Sabato prossimo mi recherò nell'isola di Lesbo, dove nei mesi scorsi sono transitati moltissimi profughi. Andrò insieme con i miei fratelli, il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e l'arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia Hieronymos, per esprimere vicinanza e solidarietà sia ai profughi sia ai cittadini di Lesbo e a tutto il popolo greco, tanto generoso nell'accoglienza. Chiedo per favore di accompagnarmi con la preghiera, invocando la luce e la forza dello Spirito Santo e la materna intercessione della Vergine Maria. Un saluto particolare porgo ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. L'annuncio pasquale continui a farci vivere lo stupore dei discepoli di Emmaus. Cari giovani, solo il Signore Gesù sa rispondere completamente alle aspirazioni di felicità e di bene nella vostra vita. Cari ammalati, non c'è consolazione più bella alla vostra sofferenza della certezza della resurrezione di Cristo. E voi, cari sposi novelli, vivete il vostro matrimonio in concreta adesione a Cristo e agli insegnamenti del Vangelo.
Bueno, pues ahí está la catequesis de hoy. Sí, yo les pido por favor que en estos días previos al viaje del Santo Padre recemos mucho por él, porque el Espíritu lo pide, que el Espíritu Santo lo ilumine en este momento tan especialmente difícil y doloroso para tanta gente. Bueno, y como decíamos, que hable para acá. ¿Qué? Sí, pues creo que ustedes saben que es nuestro deber, ¿no?, de siempre rezar por nuestro Padre, por el Santo Padre, y tomando en cuenta lo que estábamos comentando, como dijo, de que el Señor vino para los enfermos, ¿verdad?, y no para los sanos. Entonces, si nosotros no nos identificamos como enfermos, pues no tenemos necesidad de un Salvador. Entonces tenemos que siempre reconocer nuestra debilidad, nuestra enfermedad, que si no fuera por la gracia de Dios, hubiéramos cometido todos los mismos pecados, ¿no?, de los peores pecadores. Entonces es por la gracia de Dios que somos lo que somos, y de tomar en cuenta cuando escuchamos de los prófugos, de los que viven en exilio, así de recordar que nosotros vivimos también en un valle de lágrimas. No estamos en nuestra casa, aquí todos somos peregrinos, ¿verdad?, esperando llegar a la casa paternal en el cielo. Entonces que nos unamos también con esos prófugos, rezando mucho por ellos y tomando en cuenta que nadie aquí tiene su casa permanente, ¿no? Bueno, vamos, la semana pasada dimos una nota importante que yo sé que a muchísimas personas les interesa. El Santo Padre se reunió el 1 de abril con el superior de la Fraternidad San Pío X, que encabezó Monseñor Marcel Lefebvre. Ustedes sabemos mucho de los problemas, pero no acabamos de entender muy bien. El padre Jonathan Romanowski, que es le quiero decir brevemente su currículum porque es muy interesante, es jovencísimo, apenas si nació en 1979 en Harrisburg, en Pensilvania, en Estados Unidos. Se graduó en la Universidad Franciscana de Steubenville, en Ohio, y tiene la licenciatura de Filosofía y Teología. Estudió 7 años Filosofía, Teología Latina y Música Sacra en el Seminario de Nuestra Señora de Guadalupe de Denton, en Nebraska. El 9 de marzo de 2007 se incorporó definitivamente como miembro de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que ahorita él nos va a explicar qué diferencia hay entre una fraternidad y la otra, que es una sociedad de vida apostólica erigida canónicamente de derecho pontificio por Juan Pablo II. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Darío Castrillón Hoyos el 30 de mayo de 2008. Él era el prefecto de la Comisión Vaticana Ecclesia Dei. Fue asignado a trabajar en la Arquidiócesis de Guadalajara en 2008, donde pasó los primeros 3 años en la Capellanía de San Pedro, aquí, luego, y los últimos 5 años en el Templo de Nuestra Señora del Pilar. Actualmente es párroco de la cuasi parroquia San Pedro en Cadenas, erigida por la Arquidiócesis de Guadalajara, para atender a los fieles apegados a la forma extraordinaria del rito romano, o sea, la misa tridentina, según las normas del motu proprio Summorum Pontificum. Bueno, entonces nos va a explicar, porque mucha gente no entiende bien, a ver, ¿qué pasó con Monseñor Lefebvre, que era un obispo francés? Así es, y muy famoso, ¿no? Y hay que valorar primeramente toda su labor apostólica. Era tan estimado y querido por el Papa Pío XII y luego por Juan XXIII, que lo puso encargado de todas las misiones de habla francesa en África, ¿no? Entonces, era un misionero por excelencia. Y les recomiendo al Monseñor Fele, en su última audiencia con el Papa, comentó después que la que acaba de hacer el 1 de abril. Exactamente, y le habían dado desde antes en Argentina, en visitas así cuando era arzobispo cardenal de Buenos Aires, le había regalado una biografía de Monseñor Lefebvre, que recomiendo mucho leer y que el Santo Padre leyó 2 veces, ¿no? ¿Ah, sí? Porque narra la historia de un gran misionero, ¿no? Y su dedicación a salvar a las almas. ¿Y cómo sabe que lo leyó 2 veces? Porque se lo comentó eso. Ah. Sí, el Santo Padre lo comentó a Monseñor Fele, que
lo había leído con mucho interés y por eso estima mucho su celo pastoral también, su celo apostólico para buscar la salvación de las almas. Los estima como padres muy dedicados a su sacerdocio, a su ministerio, ¿no? Entonces, empecemos ahí. Y Monseñor Lefebvre, entonces fue un personaje muy grande. Todavía en África tienen monedas con su cara, ¿no? Porque hizo tanta labor por el pueblo ahí. Y luego, después de los cambios del Concilio Vaticano II, ustedes saben que hubo muchos abusos, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, de la historia real del Segundo Concilio Vaticano, que dijo, se conservará el uso del latín en los ritos latinos y que el canto gregoriano tenga el primer lugar entre los cantos litúrgicos, siendo el canto litúrgico por excelencia. Esto dice el Concilio Vaticano II, textualmente. ¿Y nadie le ha hecho caso? Exactamente. Hubo pues cierta revolución en aquel tiempo. Ustedes que se acuerdan de los años 70, ¿no? Entonces era tiempo de los hippies, de mucho comunismo, entonces mucha maquinación y... pues, pero sí estaba aceptado, pero sí se introdujo la misa en los diferentes países en el idioma local, ¿no? Entonces, el Vaticano II dio permiso para el uso del vernáculo sin la idea de que se quitara el latín. Entonces, pensando que las lecturas podían ser leídas primeramente en el vernáculo, en el español, por ejemplo, y luego, pero el ofertorio, el canon de la misa, pues prosigue en latín, ¿no? Para conservar lo que es la tradición romana, ¿verdad? Y no se hizo. No se hizo, ¿no? Entonces se hizo, y acuérdense también que hubo un misal que salió en 1965. El misal romano. De acuerdo con lo que quiso el Concilio Vaticano II. Lo que sale 5 años después, digo, no soy experto, ¿no? Estudié 11 años, pero me falta mucho más estudiar. Pero el Papa Benedicto, que estaba ahí como cardenal, bueno, como teólogo, él comentó como cardenal que en su opinión la reforma litúrgica no se realizó como había pedido el Concilio Vaticano II, porque lo que conocemos ahora como rito romano nuevo salió 5 años después, ya en un tiempo pues, de muchos cambios y de muchos abusos también. Por ejemplo, tampoco dijo el concilio, ni la primera versión del misal nuevo, que el sacerdote volteara hacia la gente. Eso surgió también de moda. Entonces hay muchos elementos litúrgicos, según los comentarios del Papa Benedicto, ¿no? Que no fueron previstos ni pedidos por el Vaticano, que surgieron como de moda litúrgica en el momento, que se plantaron como la costumbre que conocemos en muchos países, ¿no? El Papa Benedicto había comentado muchas veces que tenemos que rescatar un sentido litúrgico más tradicional, ¿no? Para que no se vea como una ruptura, ¿verdad?, entre los dos misales. Igual hizo los mismos comentarios poco después de la... Perdón que lo interrumpa, pero sí. Entonces, ¿por qué en todas las parroquias el altar que estaba pegado a la pared y que veía al oriente, se puso un nuevo altar para que el sacerdote oficiara frente a los fieles? Pues fue por moda, realmente, ¿no? Sí. Y unos tenían la idea, les puedo recomendar también un libro de la Reforma de la Liturgia Romana por Monseñor Klaus Gamber, a quien alabó al Papa Benedicto como cardenal en aquel tiempo. Escribió el prefacio diciendo que es un modelo de pensamiento litúrgico. Y nota que hubo cierta equivocación arqueológica. Pensaban que según ciertas catacumbas que decían la misa hacia el pueblo, cuando luego encontramos más información y sucede que hasta el pueblo volteó atrás y el sacerdote estaba atrás del pueblo para que todos estuvieran ad orientem. Eso fue lo más importante, de estar hacia el oriente, de donde sale el sol de justicia a nuestro encuentro, ¿no? Fue un sentido cosmológico realmente de la Sagrada Liturgia. Entonces sucedió, y por eso vamos a ver que en la historia... ¿Qué pasó con Monseñor Lefebvre? Entonces, muchos seminaristas acudieron a él pidiendo pues una formación íntegra y buena, porque ya encontraban muchas herejías, ¿no? Tristemente, en muchas universidades, en Francia, por ejemplo, o en seminarios. Entonces, él recibió aprobación, siendo tan... digamos, prestigioso y querido por sus hermanos obispos, recibió aprobación para fundar su comunidad, ¿no? Entonces, y luego hubo cierto conflicto. Hubo los que estaban en el Vaticano,
que no lo querían y no querían que continuara con esa forma de la misa y los estudios Pero así. él se manifestó desde el principio opuesto a las conclusiones del Vaticano II, ¿no? Él estaba en el concilio y firmó todos los documentos ahí, ¿no? Entonces, después él notó que hubo interpretaciones contrarias a la tradición. Si han seguido bien a lo que nos han dicho los papas últimos, ¿no? El Papa Benedicto en particular, decía necesitamos una hermenéutica o interpretación de continuidad. Dijo una vez a los obispos de Chile, un poquito después de la excomunión de Monseñor Lefebvre, que fue por las consagraciones episcopales y legales, pero comentó que tenemos cierta hipocresía, porque hay muchos, dice, se lo voy a leer, muchas exposiciones dan la impresión de que Esto lo escribió el cardenal Ratzinger. Ratzinger a los obispos chilenos A ver. un mes después de la excomunión, en 1988. Muchas exposiciones dan la impresión de que después del Vaticano II todo haya cambiado y lo anterior ya no puede tener validez. O, en el mejor de los casos, solo la tendrá a la luz del Vaticano II. El Concilio Vaticano II no se trata como parte de la totalidad de la tradición viva de la Iglesia, sino directamente como el fin de la tradición y como un recomenzar enteramente de cero. La verdad es que el mismo concilio no ha definido ningún dogma y ha querido de modo consciente expresarse en un rango más modesto, meramente como concilio pastoral. Sin embargo, muchos lo interpretan como si fuera casi el superdogma que quita importancia a todos los demás, ¿verdad? Y eso es a veces lo que escuchamos cuando dicen, eso es de antes del concilio, ya no creemos eso. No. A ver, los evangelios son preconciliares. Hay más que un solo concilio ecuménico, ¿no? Y ese concilio no definió ningún dogma, ¿no? Entonces, teológicamente, tenemos, pues, más importantes son de Nicea, por ejemplo, de Trento, el primer concilio, El primero Vaticano, ¿no? claro. Que definió muchas cosas en contra del ateísmo, racionalismo, los errores modernos también. Entonces, lo que quiere decir el Papa es que somos como hipócritas si queremos exagerar su importancia, de modo que quitamos la importancia de toda la tradición. Entonces, tiene que ser una hermenéutica, una recepción íntegra de todos los concilios. Ahora bien, Monseñor Lefebvre se sintió muchas veces atacado y vio que muchos estaban diciendo, no, el Concilio Vaticano II ya contradijo la Cristo Rey, ¿no? De aquas primas, ¿no? Que Cristo es rey de la sociedad. No, ya aceptamos el laicismo, ya aceptamos que las religiones falsas son buenas y muchos dieron interpretaciones falsas y contrarias a la tradición. Entonces, en este contexto, él reaccionó obviamente y perdió la confianza. Entonces llega el Papa Juan Pablo II y dice, ¿por qué ese hermano está fuera de unión, digamos, o está irregular, digamos, ¿no? Porque luego se suprimió su fraternidad bajo Pablo VI. Juan Pablo II, oriundo de Polonia, entonces, en Polonia, Sí, con toda la tradición. cuando yo fui hace unos años, vi tantas misas ad orientem. En el santuario mariano principal de Czestochowa no hay un altar como de mesa para decir la misa hacia el pueblo. Solo tienen el altar tradicional y las misas nuevas se dicen hacia el Cristo, hacia el oriente, con música sacra, los padres en sus sotanas, las madres en sus hábitos. Y él mismo, pues su misa privada decía mayormente en latín, ¿no? Entonces, él viene y dice, ¿está mal porque dice la misa en latín? Pues yo también digo. Y entonces manda a llamar a Marcel Lefebvre. Exactamente, y le dio un abrazo, ¿no? De confianza en la primera reunión que tuvieron. ¿En qué año habrá sido esto? En 1981, 2, ¿no? Entonces, ganó más confianza y Monseñor Lefebvre regresó a su seminario diciendo que hay esperanzas, ¿no? De que ya nos reintegran, digamos, y todo sea normalizado, regularizado, ¿no? Pero luego quedó escandalizado, ¿no? Por ciertos escándalos, por ejemplo, en la reunión de Asís en Italia, ¿no? Entonces, con las demás religiones hubo también muchos abusos. En una capilla pusieron al Buda sobre el sagrario, ¿no? Ay, no. Digo, no lo mandó a hacer Juan Pablo II, obviamente, pero todo eso sucedió en ese momento. O sea, a él no le gustó la oración de Asís.
Al Monseñor Lefebvre, no. No. Se escandalizó por los abusos que vio ahí de indiferentismo, de la impresión de que todas las religiones son iguales o buenas, cuando ustedes saben como católicos que Dios reveló una sola religión, ¿verdad? Y no hay contradicción en lo que Dios revela. Yo me acuerdo mucho de ese momento en el que se criticó mucho esto, pero se aclaró que no habían rezado juntos, ¿no? Que el Papa había rezado en solitario y los demás habían rezado cada uno. Creo que Y incluso hubo una disculpa que hizo Sí. el Papa por los abusos que sucedieron también en Ajá. ese momento. Pero otra vez, y el Papa Benedicto lo ha señalado muchas veces, que hay clero o hasta cardenales dentro de la Iglesia que quieren una ruptura, que quieren que la fe se cambie, ¿no? No. Que no quieren que Pues sí, la fue- tradición siga parte íntegra de nuestra Ajá. vida, ¿no? Sí, usted sabe ahora lo que pasó durante el sínodo con la corriente Casper, ¿no? Que todo el mundo pensaba que se iba, y la doctrina no se va a modificar nunca. Entonces Bueno, llegó un ajá. momento en 1988 cuando Juan Pablo II, y gracias a su mano derecha al cardenal Ratzinger de aquel tiempo, lograron un acuerdo con Monseñor Lefebvre que se firmó el 5 de mayo. Entonces, que admitió que se puede discutir ciertos puntos del Concilio Vaticano II, como no era un concilio dogmático, y tiene expresiones a veces con cierta ambigüedad que han de ser aclaradas. Entonces, está bien que hagan sus preguntas, pero sin un espíritu polémico, ¿verdad? Entonces, y se firmó en ese momento pues un acuerdo que garantizó todos los libros litúrgicos de antes para su comunidad y hasta un obispo para el futuro. Monseñor Lefebvre firmó ese documento, pero poco después sintió desconfianza porque decía, ya era anciano, y decía, ¿cuándo me van a mandar este obispo? ¿Y quién será? ¿De ustedes o de mi comunidad? ¿Y será parte de una comisión con muchos más? ¿O cómo será? Entonces, No confió. exactamente, y como anciano que había sufrido mucho, que había visto al mundo caer, ¿no? De un mundo sumamente católico, ¿no? Misionero, muy misionero a la iglesia, luego de ver tantos abusos, tantos escándalos, tantas herejías, inmoralidad dentro del clero, dentro de la iglesia, entonces se desconfió, ¿no? Entonces él dijo, no, yo voy a considerar 4 obispos, ahí salen en la pantalla, y sin permiso del Santo Padre. Hubo un diálogo, el Papa le pedía que no lo hiciera, pero por fin decidió que no, que era Desobedeció. necesario. Qué Y el curioso. Papa tuvo que decir, pues eso es un acto cismático en sí, porque la cuestión de la apostolicidad, digamos, ¿no? La Iglesia es católica por ser apostólica, entonces el linaje no podemos simplemente ordenar otros obispos, ¿verdad? Tienen que estar reunidos con el Papa. Entonces esto es lo que leemos en la tradición, ¿no? De San Cipriano, la unidad de la Iglesia, de San Ignacio de Antioquía, que nuestra catolicidad depende de ser unidos también con el Papa. Claro, de la fe, pero también de la jurisdicción. Entonces, hubo una ruptura. Al Papa Benedicto, entonces llegó... Pero Juan Pablo II le dolió mucho. Le dolió mucho, ¿no? Le dolió Sí. mucho lo que Porque hizo Marcelo ustedes saben Lefebvre. que quería reconciliar hacia los protestantes y Sí. otros también. Y de tener un grupo de católicos entregados, serios, ya separados de la iglesia, pues Le dolió. perdimos uno pues, de nuestro equipo, ¿no? Aquí en esta nota que dimos la semana pasada dice que el mayor obstáculo para la reconciliación han sido las declaraciones sobre la libertad religiosa en la Declaración del Vaticano II, Dignitatis Humanae, la que afirman contradice la anterior enseñanza católica. Sí. Bueno, ahora bien, Monseñor Fele, como Monseñor Lefebvre, ha dicho que se puede interpretar al Concilio Vaticano II de acuerdo con la tradición, aunque hay ciertos pasajes ambiguos, pero se puede entender de acuerdo con la tradición. Aunque mayormente muchos no le dan esta interpretación, sino la contraria a la tradición. Entonces, Ahí está el problema. pero aquí está el punto interesante de la última reunión. Después se fue con Monseñor Pozzo, que está encargado de la Comisión Ecclesiae para tratar este asunto. Y él dijo, las objeciones doctrinales ya no son un obstáculo para una reconciliación jurídica. Es decir, tienen derecho de hacer sus preguntas. No están negando ningún dogma de la fe. Entonces, con tal de que acepten al magisterio, como la voz de Cristo en la tierra, por sus pronunciamientos infalibles, entonces, pues son católicos. Entonces, se ha acercado mucho y ahora hablan de la posibilidad de una
jurisdicción, como algo como tiene Opus Dei, una Una prelatura prelatura. personal que no depende necesariamente del obispo, que les da una libertad de extenderse, porque hoy en día son casi 600 sacerdotes en el mundo. En muchos países tienen 4 o 5 seminarios y han seguido creciendo, ¿no? Ahora, yo me acuerdo mucho Y el Papa que... lo sí. estima, ¿no? Dice que, no, ustedes son realmente entregados, serios de su fe, de su celo pastoral para salvar a las almas. Y el Papa Francisco, por eso los quiere acercar, ¿no? Y quiere Bueno, que- y el paso que acaba de dar el Santo Padre, que es una belleza, que es el permitir autorizar que la absolución otorgada por Sí. lefebristas sea válida para Han habido para muchas todos, señales ¿no? para ganarles la confianza, ¿no? Levantaron las excomuniones, diciendo que ya no son excomulgados. Sí, claro. Son católicos. Eso lo hizo Benedicto. Al Papa ¿no? Benedicto, Sí. aunque sus misas o su ministerio todavía no tiene jurisdicción, no está unido como no son obispos o sacerdotes católicos, Ahora, aunque como individuos son Sí. católicos, ¿no? Padre, durante mucho tiempo, durante el pontificado de Benedicto XVI, varias veces intentó acercarse a ellos, Sí. y ellos lo rechazaron. Era dolorosísimo también. Bueno, Fue dolorosísimo para Benedicto También, esto, ¿no? pero estaba tal vez al punto de realizarse cuando el Papa se jubiló, ¿no? Sí, Y retiró. uno, si seguimos los eventos como yo los seguía, porque soy de la comunidad, cuando Monsignor Lefebvre consagró los obispos y fue excomulgado, entonces varios padres, 12 padres, salieron de su comunidad, fueron con el Papa diciendo que no podemos resistir lo que es justo, que usted nos había ofrecido, entonces seguimos con el Papa, no con un cisma. Entonces Órale. nos fundó de Derecho Pontificio en este momento, la O sea- Fraternidad de San Pedro, Ajá. y desde entonces hemos crecido de cero, pero ahora somos 270 sacerdotes en 17 países, con 2 seminarios y llenos y muchas vocaciones. Bendito sea Dios, ¿no? Pero esta orden de ustedes, de San Pedro, la Fraternidad de San Pedro, fue fundada realmente por Juan Pablo II. Exactamente. Él es el fundador. Y por la intervención del cardenal Ratzinger, ¿no? Que nos consiguió nuestro primer seminario. Y luego que con Monsignor Lefebvre estaba a Cuéntenos punto del seminario, porque es una historia primorosa. Bueno, tenemos Ay, oigan dos. esta historia, ¿eh? Y hubo una vidente, ¿no? Reconocida por su santidad, que tenía visiones que se iba a construir un seminario ahí en Bigratzbach, Alemania, en Baviera. ¿En qué año fue la vidente? En el siglo XX, entonces de modo que los del pueblo empezaron a construir el seminario. No había llegado la orden, nomás había profetizado que iba a llegar una orden importante para extenderse a nivel mundial en la iglesia, ¿no? Y el Papa Benedicto sabía de esas visiones y revelaciones. Claro, como alemán privadas. sabía perfecto de esto, ¿no? Exactamente. Entonces, y él dijo, ustedes van ahí. Entonces, y mandó al obispo de aquel lugar de aceptarnos y ponernos ahí, y ahí ¿Y seguimos. quién es el superior de ustedes, padre? Y después hicimos otro seminario en los Estados Unidos, también en Nebraska, dedicado a la Virgen de Guadalupe. Entonces, y por ese patronaje me vine aquí a conocerla, y ahora todo comenzó aquí en México. El superior actual es el padre John Berg, entonces americano, que va en su segundo término, serán 12 años en total. Ha hecho un inmenso trabajo para extender esta obra. Y digo, atrae muchas familias, ¿no? Es porque aquí, por ejemplo, la arquidiócesis nos invitó, tomando en cuenta que hay muchos lefebristas, o como los veían, ¿no? Decir que hay muchos católicos que quieren esta forma de la misa tradicional. Entonces, don Juan Sandoval Íñiguez entonces nos invitó, porque el Papa lo quería, ¿no? Y ustedes en la parroquia en la que está, dice la misa tradicional. Exactamente, es nuestro carisma de conservar esta liturgia. Y acuérdense que la liturgia es la fuente y cima de la vida cristiana, como dijo el Concilio Vaticano II. Entonces, cuando experimentamos esta forma de la misa, a mí pues la conocí cuando tenía 20 años de edad, ¿no? Y me impresionó pensar, esa es la misa que formó a los santos, ¿no? En su forma de pensar también, que es una misa que comunica mucho el sentido de sacrificio, de reverencia, de estar de rodillas, la música sacra. Entonces, y atrae a la gente muchas veces más comprometida, que quiere sentir tanta reverencia, una catequesis clara.
Entonces se forma una bonita comunidad realmente, gracias a Dios, ¿no? De gente que quiere estar ahí porque quiere sentir la tradición como la experimentaron todos sus antepasados. Entonces, que sigamos rezando por esa intención de la reconciliación. Parece que está al punto de realizarse. Ojalá. Porque el Papa reconoce que son católicos, no son herejes. Nomás no tienen la unión jurídica, que es algo sumamente importante para un ministerio, para que sea católico realmente. Pero reconoce sus buenas obras, su buena fe, y él quiere que estén ya regularizados. Ahora dice el Vaticano que no hay obstáculos doctrinales, porque ellos reafirman toda la fe católica. Pero y los puntos del Concilio obstáculos Vaticano son de II ellos, son, ¿no? ¿qué? Interpretaciones, ¿no? Y los obstáculos son de parte de ellos, no de parte del En parte, de acá, aunque ¿no? el Papa Benedicto, cuando dijo en su Summorum Pontificum que nunca fue abrogada la misa tridentina, que todos los padres pueden decir esa forma de la misa. Luego dijo también en una carta, dijo, mira, nosotros tenemos cierta culpa por nuestros abusos litúrgicos que ha causado este escándalo, ¿no? Y desconfianza de su parte. Entonces, como un buen Papa nos llamó a ser humildes, reconocer qué falta tenga yo en mi profesión de la fe, en la reverencia hacia Cristo como sacerdote que ha escandalizado a esta gente también, ¿no? Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, es apasionante y yo quiero volver a invitar al Padre Con mucho gusto. para que ahora hablemos de la exortación apostólica del Papa, ¿no? Bueno, El Santo Papa. con mucho gusto. A ver si la semana que entra lo hacemos. Yo nada más les quiero recordar por último que un libro en el que escribe el postulador de la causa de San Juan Pablo II, una de las cosas que más me impresionaron es que él le ofreció a la Santísima Virgen, le pidió a la Santísima Virgen que cada templo mariano que él visitara, ella le regalara una vocación. No sé cuántos santuarios marianos habrá visitado Juan Pablo II durante todo su pontificado, pero es evidente que la Santísima Virgen lo escuchó y que por cada santuario mariano se obtuvo una vocación religiosa. Aquí junto de mí tengo una. ¿Verdad, Padre? Aquí tenemos la Virgen del Carmen, ¿no? Que es la... Denos la bendición, por favor, Claro y que sí. muchísimas Bien. gracias por esta visita. Per intercessione Beata Maria Semper Virginis, Sanctius et Omnium Sanctorum, benedictio omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén. Amén. Que les vaya muy bien, que Dios me los bendiga y con el favor de Dios nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.